El día de hoy les quiero contar rápidamente de este libro que acabo de terminar, que me gustó muchísimo y es nuevamente María Luisa Puga. El libro es Las posibilidades del odio y bueno, les platico rapidísimo porque ya había hablado antes de María Luisa Puga. Es una escritora mexicana. Ella nació en el 44. em, Ella tuvo una vida bastante interesante. Ella vivió aproximadamente 10 años fuera de México, en distintos países, y estuvo, me parece que, bueno, yo le calculo 5 años en Kenia, y este libro en particular habla sobre Kenia. Entonces, bueno, el libro tiene un epígrafe de Fanon. em, Yo no sabía como de qué iba el libro, ¿no? Solamente sabía que hablaba sobre Kenia, que María Luisa Puga había vivido en Kenia y bueno, solo eso, ¿no? Entonces cuando empecé y encontré el prefacio donde cita a Fanon, nada, como que sentí que se me hicieron las expectativas bastante altas, ya que Fanon es un escritor que yo acababa de leer y me había gustado muchísimo. En este caso ella eligió una nota de Los Condenados de la Tierra, en donde habla eh, sobre la clase dirigente que explica Fanon que son los otros, ¿no? También tiene un poema de Lía Herrera que se llama Identidad, que no voy a leer porque es un poco más largo. Y el libro lo dedica María Luisa Puga a un escritor keniano que se llama Ngugi wa Thiong'o. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Y nada, yo creo que con ese primer párrafo eh, uno se empieza a dar cuenta sin haber empezado la lectura a esperarse un cierto tono en el libro. Y yo creo que sí es como claro, ¿no? Qué es lo que quiere expresar María Luisa Puga. Creo que principalmente por lo que yo había leído en su biografía y en otras notas, eh, pues quería ella plasmar las similitudes que encontraba entre México y Kenia, sobre todo siendo como países que fueron colonizados, en donde la burguesía tiene un papel, pues digamos, importante dentro de las decisiones que se toman en el país, el turismo y, bueno, esto que se conoce como tercermundismo, ¿no? Eh, y bueno, el libro eh, está dividido en 6 historias. Todas las historias tienen que ver con Kenia, pero cinco de las historias suceden en Kenia y la sexta sucede en Roma, que fue otra de las ciudades donde María Luisa Puga vivió. Em, entonces, yo creo que en cada una de las historias el tema recurrente suele ser, por supuesto, el odio, ¿no? Como el título dice, las posibilidades del odio, pero yo creo que ese odio es como resultado de siempre una introspección de los personajes, ¿no? Em, Algo que se me olvidó mencionar es que al inicio de cada una de las historias hay una lista de noticias para dar contexto sobre qué es lo que estaba ocurriendo en Kenia, pues políticamente. Entonces aquí está como la lista de noticias de la primera historia y nada, como para que se den una idea, dice 1888 se forma la Compañía Británica del África del Este con base en Mombasa. Entonces, cada historia trae su lista de noticias, ¿no? Para dar contexto, yo creo que es como de apoyo al lector. Eh, pues al lector yo creo que
hispanohablante y mexicano, que a lo mejor, pues yo me incluyo, no estamos tan enterados de lo que pasó en Kenia y a lo mejor de lo que está pasando en este momento. Entonces sirve como de base para saber, ¿no? Qué sucedía. Entonces las historias no tienen título, no están relacionadas entre sí, pero sí creo que cada uno de los personajes eh, es descrito y es profundizado siempre como para primero pues conocer qué es lo que está pasando en su contexto y después conocerse a partir de eso y después tener una idea, ¿no? O una opinión sobre todo esto que él está viviendo y es donde creo que es más claro que empieza como a mostrarse ese odio, ¿no? Em, hay, pues no, tampoco quiero como contar a detalle cada una de las historias. Hay dos en particular que a mí me parecen buenísimas. Bueno, creo que todas son muy buenas, pero hay dos que a mí me gustaron mucho. Y hay una donde hablan de una persona en condición de calle que vive en Kenia, ¿no? Entonces te narran un poco el contexto, un poco sin profundizar, mencionan como problemas que empezaron a ocurrir después de la llegada de los colonos, lo que pasaba con las etnias y cómo una persona después, como consecuencia, se pues pasa a convertir en una persona en condición de calle. Y esta vida es narrada como de una manera bastante cruda, eh, pero al mismo tiempo te puedes dar cuenta como, no sé, de un montón de cosas que a lo mejor por estar viviendo en el día a día nunca te detienes a pensar. eh, Sobre todo como en este sistema un poco más capitalista, donde todos estamos trabajando y estamos como siempre como muy individualizados. Yo creo que esta historia refleja muy bien como ese problema que suele existir en las grandes ciudades, ¿no? Y otra historia que a mí me parece buenísima es la que sucede fuera de Kenia, sucede en Roma. Y yo creo que estaba más sobre la identidad y sobre las relaciones interpersonales cuando hay un encuentro de culturas completamente distintas y sobre todo de culturas en donde una persona es extraída como de un ambiente que es conocido como tercermundista y después es puesta como en el lugar de pues del colonizador, del primer mundista y existe esta como relación en donde es difícil sentirse cómodo por un montón de razones, todas personales, sin dejar como, sin dejar de mencionar qué es lo que, qué es lo que llevó como a estos personajes a tener ciertas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es un libro bastante interesante, sobre todo porque, bueno, de por sí como que, pues, la escritora haya estado en Kenia, yo creo que pues no hay como, al menos yo no conozco muchos libros parecidos en donde se haga como un análisis profundo, donde se tenga como esa experiencia de haber estado allá, de haber convivido con gente de allá y que se haya podido plasmar así. También sabiendo un poco como la biografía de María Luisa Puga, te das cuenta que hay como experiencias, yo creo, personales plasmadas. Em, pero nada, es un libro que vale la pena. Este es de Editorial Siglo XXI
y esta editorial tiene varios de María Luisa Puga. Este fue publicado en el 78 y nada, es pues no es tan grande, es bastante interesante y lo recomiendo. Si les gusta María Luisa Puga, yo creo que es uno de los que se tienen que leer. Y nada, si también están como interesados en el tema de la liberación, la identidad, de las relaciones como interraciales, descolonización, yo creo que este es un libro que vale mucho la pena. Y nada, también la manera de escribir de María Luisa Puga, yo creo que a mí me ha enseñado como una manera distinta de leer, eh, y de entender cómo la escritora logra pues plasmar de una manera tan, pues tal vez decir como sencilla no es la palabra correcta, pero pues tan bien lograda, ¿no? Entonces, sí, aquí les dejo como la portada del libro y espero que lo puedan conseguir porque vale mucho la pena.